Hola a todos, hoy presentamos nuestro primer capítulo de Cine Podcast y tenemos como invitado a Fernando. Nos dieron la estrella Michelin, lo primero que me vino a la cabeza es vaya negligencia. Había una estrella Michelin en Palma. No existía. No había ninguna. Tu estrella fue muy discutida. El Zaranda, ¿cómo nació? Todos sabemos de todo, sin saber de nada. Prácticamente te sabes recetas que ni siquiera has probado. Para lo que vas a hacer, para lo que vas a cocinar. Con esto te basta. Es decir, muchos negocios fracasan por una vida desorganizada de los propios emprendedores o propietarios. Gracias por recibirnos y vamos a hablar un poco de Fernando, dentro de la cocina, fuera de la cocina, y vamos a conocerlo un poco más. Gracias otra vez por recibirnos y quería saber más o menos Fernando, pero fuera de la cocina. ¿Quién es este Fernando? Bueno, soy una persona bastante, por lo general podemos decir, extrovertido. Me gusta tener gente alrededor, me gusta divertirme sobre todo con mis amigos y con las personas más cercanas, y luego me gusta mucho disfrutar digamos, de los outdoors, o sea, de hacer actividades sobre todo deportivas, bicicleta, kayak, nadar. Sí, esto de la bicicleta lo sé porque sí, muchas veces eso hasta has tenido que bajar de la bicicleta para responderme el teléfono. Sí, sí. Y algunas veces también me caigo. Sí, esto el año pasado. Sí, así es. Tuviste la ruptura del pie. Correcto. Sí. Bueno, de pie no, de la pelvis, pero... Sí, me fue más grave. Y otra pregunta que tenía para ti es: ¿cómo te nació esto de la cocina? ¿Cómo fue el inicio? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido el principio de todo esto? Prácticamente yo me fui a vivir al extranjero con 18 años y estaba trabajando de fregaplatos por ahí para costearme un poquito la estadía. Estaba en Dublín en aquel momento y bueno, pues el hecho de tener que empezar a hacer pinitos en casa, sí es verdad que yo ya más joven, pues por el hecho de ser hijo de madre divorciada, siempre he tenido que apañármelas en casa. Mi madre trabajaba, yo tenía que hacer cositas y bueno, así un poco eso fue lo que me hizo de alguna forma perder el miedo a ponerme a cocinar, así fueran las cosas más simples, un huevo, una pasta, lo que sea. Y luego, pues el hecho de tener este entorno dentro de una cocina profesional, incluso cuando estaba, digamos, de la parte de marmitón, ¿no? de fregaplatos, pues me generó de alguna forma este interés. Y luego, pues nada, me puse a tratar de ver de qué forma podía comenzar en el oficio, y así es como acabé en esto. ¿Y cuál fue el primer contacto con la cocina en sí? ¿Dónde fue la oportunidad para hacer? La cocina profesional, bueno, pues prácticamente, mira, esto yo iba, como digo, en aquel momento en el que decido empezar a buscar mi oportunidad en laboral en el mundo de la cocina profesional, pues me lancé a ir a entregar currículums. Estaba más bien que entregar tu currículum era rellenar lo que decían application form. Estaba en Dublín en aquel momento. Y bueno, pues casualmente yo iba en el autobús, estaba camino a Dublín y me encontré un cartel que ponía que necesitaban un ayudante era un pequeño edificio de 2 plantas, tal. Y bueno, lo que hice fue bajarme en ese momento corriendo el autobús, fui al sitio este que digo que buscaban cocinero. Y lo que, bueno, pues un poco el instinto me llevó a seguir una furgoneta de un repartidor de verduras que estaba entrando por la puerta de atrás.
fui detrás suyo y veo que sube unas escaleras, subí a la planta de arriba, allí le recibe al verdurero, le recibe un cocinero y a ese cocinero digo, oye, mira, he visto que andan buscando personal y tal, y cual, y dice, sí, ahora viene el chef, le cuentas y tal. Resulta que en realidad estaban buscando personal, pero era para el bar de abajo, que era un bar, pero bueno, yo por ahora subí y resulta que arriba había un restaurante, además, un restaurante ya de renombre, un restaurante, bueno, en aquel momento tenía un Big Gourmand en la guía Michelin. Y bueno, pues fue casualidad de la vida que fui sin saber por dónde empezar, francamente, fui a parar a un muy buen sitio donde realmente él fue mi primer mentor, el que me dio la oportunidad de empezar en aquella cocina, y estuve allí 2 años y pico, me metió en la escuela de hostelería, es decir, fue realmente para mí una gran suerte, en este caso era el John Don, con quien sigo teniendo relación personal. El año pasado estuvo aquí a verme, hablamos prácticamente cada 2 o 3 semanas, alguna cosita por WhatsApp, tenemos una relación casi paterno-filial. Hombre, fue... Sí, sí. O sea que fue un error. Era muy jovencito. Fuiste a un sitio y acabaste en otro. O sea que es sí, tu destino. Tu destino era ahí. Exactamente, pues en realidad, como digo, me ha pasado, la verdad es que me ha pasado varias cositas como estas en la vida. Yo siempre creo de alguna forma en el destino, ¿no? Esas cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pues tenía que ser así. Pues pasan. Es verdad que luego a veces hay que tener la inteligencia también para saber enganchar, de acompañar al destino. Exactamente, pero sí, hay cosas que dices que es como mágico, ¿no? Porque en realidad donde estaban, anunciaban que necesitaban y donde realmente les surgía hacer una incorporación era en el bar de abajo. En el restaurante de arriba, sencillamente, algo hubo en mi cara que a este señor le dijo, oye, vamos a dar una oportunidad a este chico, porque en aquella era un pipiolo. Además, porque a lo mejor no esperaba a nadie, dijo, este es... Claro, yo no tenía ningún tipo de manera ni educación en el sentido de general de cómo acercarse a pedir un trabajo, sí, más para estar en una cocina. Hasta el punto que venía sin afeitar. y me tuvo que decir, bueno, empiezas el día X. Y dice, pero por favor, aquí nos afeitamos. me tuvo que decir porque iba sin... Claro, es verdad que a partir de ese momento ya enseguida entré tal y hay que venir afeitado. O sea, que el que quiere buscar algo basta que lo ponga en la cabeza sí, y luego hay algo que te ayuda a llegar a ello. Pero honestamente estaba muy desencaminado, es decir, inclusive los sitios a los que consideraba yo que era lo mejor, que era ir a los grandes hoteles de 5 estrellas y tal y cual, hoy me di cuenta de que hubiese pasado si realmente... Claro, hubieras ido a otro sitio. Y hubiese, pues no lo sé, no sé si siquiera seguiría haciendo este oficio, ¿no? Porque al final... tienes una especie de ánimo o de tal, de decir, vamos a probar esto, ¿no? Pero dices, si pruebas con la gente incorrecta, en el sitio incorrecto, haciendo chapuzas, pues a lo mejor el desencanto es tal que dices, para hacer esto me meto en... Claro, ahí está, el momento clave es que tú lo quieres, vas y se te completa, sí. Todo acompaña a veces, sí. Así es. Fantástico, esto es muy interesante. Para la gente que quiere buscar un camino, que lo quiere trazar y marcar, entonces ahí, para que sepan que hay cosas que les acompañan, aparte del querer. Evidentemente hay una parte de azar, como digo, que incluso tengo alguna otra anécdota que en la vida el azar y esa especie de suerte, entre comillas, buscada. Juega un rol importante. Suerte buscada. Sí, suerte buscada, por lo menos aprovechada, con inteligencia. Exacto, ese es el factor más importante. Sí. Tal cual. Ahora nos vamos al 2005. El Zaranda. Filosofía, ¿cómo nació? ¿Cómo fue todo el tema Zaranda? Yo creo que estaba de alguna forma escrito, marcado, era mi deseo ya después de más de 10 años de experiencia trabajando para otros en varios países del mundo, era algo que estaba en mi lista de deseos, en mi ánimo de emprender en algún momento un restaurante. Sí que es verdad que en aquel momento, de nuevo,
la oportunidad me vino a buscar, esa es la realidad, porque yo no tenía ni los medios y es más, en aquel momento todavía consideraba que no estaba preparado, ¿no? Para emprender. Para emprender, pero bueno, a veces uno necesita un empujón o la vida te lo da. Y dice, bueno, vamos para adelante, ¿no? Fue un poquito, bueno, prácticamente esto fueron, yo estaba, en aquel momento yo estaba trabajando en Denia con el grupo, el Poblet, que era, bueno, ahora es Quique da Costa, en fin, estaba trabajando como jefe de eventos del salón de eventos del Poblet, y un amigo digamos de la adolescencia, pues sus padres tenían esta idea de hacer un restaurante y demás y tal, y bueno, pues habla, ¿no? Nos vimos un par de veces, oye, ¿qué te parece? Y tal, y bueno, hombre, de tal. ¿Y dónde? ¿Crees que aquí? Hombre, aquí yo creo que estaba en Denia, aquí el mercado, ¿sabes? Está como Denia en Valencia. Sí. Aquí había un par de restaurantes importantes y tal, y ellos, bueno, al final Madrid también es mi ciudad natal, consideraba que en Madrid como oportunidades había más oportunidades en Madrid. Empezamos a mirar locales, a mirar opciones en Madrid, como digo, siempre de la mano de estos primeros socios que tuvimos en aquel momento, que fueron los padres del amigo. De este amigo mío. Y bueno, pues con esas terminamos por encontrar evidentemente un local, porque cuando alguien busca algo termina pues encontrando un local que era un local sumamente modesto, en una zona muy modesta de Madrid, y montado con unos medios pues bastante limitados, vamos, para que se hagáis una idea, eran 135 metros cuadrados de local, y creo que la cocina de aquella, si mal no recuerdo, que fueron en millones de pesetas, fueron 12 millones. Quiero decir, bueno, era ya euros, pero que hablábamos todavía, estábamos como en comparativa, sí. Hacíamos siempre, que creo que era claro reciente lo de Leo. Exactamente. Todavía se hacían las cuentas. Siempre nos remitíamos a las pesetas. A las pesetas, como referencia. Recuerdo el traspaso, que nos han pedido 12 millones. O sea, uno siempre se remitía a las pesetas. Estamos hablando de 60 y pico mil euros. Del día de hoy. En la cocina, bueno, al final fue una cosita, ya digo, muy modesta, montada, además con un ejercicio de diseño, porque la primera vez que montaba las copas estas en el... de Israel, sí. Israel, que yo las había visto, ¿no? Aquí, porque aprovechamos el espacio. Claro, cogiste ideas de... O sea, montamos estantería donde no... O sea, pues apaños de esos algo que se hacen cuando tienes un rincón, ¿no? Que sigo haciendo hoy, pero que eso era un rincón, ¿no? Entonces, bueno, ahí como todo lo que está bien pesado y está hecho con amor, con amor y con tal, pues la verdad es que, y con un poco de suerte, que debo decirlo, pues nada, abrimos, ya digo, en aquel momento pues con una filosofía de poner en uso todo aquello que había aprendido, porque todavía era un pipiolo, es decir, la creatividad era relativa, ¿no? Pero bueno, aquello que había aprendido con unas dotes, yo a día de hoy puedo decir mínimas de creatividad, y eso sí, con bastante coherencia para lo que era el común de los mortales, pues afortunadamente tuvimos, porque sí que debo decir que tuvimos la suerte de conseguir una estrella Michelin en un año. ¿Por qué tuvimos la suerte? Porque es muy complicado que un restaurante tan modesto, con una persona anónima, es decir, que no es que yo viniese que saliese se haga notar en 12 meses, es un milagro. Es un récord, sí. Es un milagro, y bueno, y el milagro pues en ese caso fue porque resulta que teníamos a un inspector de Michelin como vecino, que vivía por la zona. Entonces no habíamos terminado de montar el restaurante, y ya sabía nuestra existencia, ¿no? Y estamos ahí, y se conoce que me veía a mí y tal. ¿Sabes? Ahora sí la gente se va a pensar que porque era tu vecino, ¿eh? No, porque además es que la historia, esto yo nunca lo supe. Es más, recuerdo la primera vez que tuve una inspección de Michelin, que fue, como digo, pues no llevamos ni un año abiertos, evidentemente, fue el día antes de mi cumpleaños, lo recuerdo perfectamente. Entonces yo estaba convencido, de hecho cuando nos dieron la estrella Michelin, yo estaba convencido que esa había sido la única inspección que habíamos tenido, porque
es la única en la que se presentaron, ¿vale? Entonces cuando nos dieron la estrella Michelin, lo primero que me vino a la cabeza es vaya negligencia. Como diciendo, jolín, es verdad que ese día se nos dio bien y tal, pero había 5 mesas, 4 mesas en el restaurante, digo, jolín, hemos tenido días malos y tal, igual. Digo, vaya negligencia, que como diciendo, ostras, qué gol les hemos metido, ¿no? Y luego, al cabo del tiempo me refiero, al cabo del año y medio, 2 años, ya con el segundo Zaranda, digamos, la segunda ubicación de Zaranda abierta, porque en la primera ubicación después hicimos otro restaurante que se llamó Zorzal, que teníamos que también tuvimos un Big Gourmand de Michelin, eso es la primera ubicación, es decir, cambiamos el local. Y ya con este segundo restaurante abierto, precisamente en ese segundo restaurante, que un día fue el primero, vino un inspector de Michelin, que era la primera vez que yo le conocía y le ponía cara en mi vida, no voy a hablar de nombres, pero vino un inspector de Michelin y entonces yo me bajé del otro restaurante a conocerle, a hablar, porque tal, era la primera visita que teníamos en el nuevo restaurante que habíamos abierto en el antiguo local, ¿me explico? Es decir, este era un restaurante más informal, el Zorzal. Total, que yo voy a verle y tal, y estuve, pues antes, la verdad, solíamos sentarnos en la mesa con los inspectores y nos contaban, y esto, y bueno, y mira y tal, hoy en día es más complicado. Pero bueno, en aquel momento estuve sentado, pues eso, 1 horita y media, 2 horas, y entre las conversaciones, me dice, yo fui el primer inspector que estuvo en Zaranda. Me dijo, y le dije, no. Digo, el primer inspector fue este, y me dice, no señor. Dice, yo fui el primero, porque resulta que soy vecino vuestro. Entonces aquí fue cuando yo me enteré que él había estado antes, y le digo, jolín, pues le digo, pues yo estaba convencido de verdad que nos habían dado la estrella solamente con aquella visita. Ahí la explicación. Y me dice, no, dice, tu estrella fue muy discutida. Dice, de hecho, aquí estuvieron nuestros jefes de Francia. Y entonces yo recuerdo, dice, estuvieron en una mesa que fueron 6 y tal, y estuvieron hablando con tu segundo de cocina y contigo en francés. Y mi segundo de cocina es Serge, que está allí todavía. En aquel momento estaba ya conmigo. Y efectivamente, habían estado. Recordaba yo el momento, porque había, pues quiero decir, era en esos primeros meses, inicios que tienes que salías a conocer a todo el mundo. Todo, sí. Me acordaba de todo, ¿no? Y estuvimos, efectivamente, recuerdo perfectamente haber estado hablando, y era todos los jefes de Michelin Francia que estaban ahí. O sea que van a comer, nunca, no avisan a veces. Yo creo que esto fue, digamos, pues una semicasualidad, es decir, estarían en una reunión por lo que sea, y dice, oye, tenemos duda de este local, le hemos visitado un par de veces, creemos que tal y cual, y vinieron y dijeron, toma, dale la estrella. Y aparentemente, pues así es como, y así es, con este cuento, es como conseguimos una estrella en 1 año. O sea que a veces no todas las visitas de esta gente están declaradas, lo puedes tener como clientes. No, lo normal es que vengan, que avisen. Si tú me preguntas a mí, aquí, las visitas que hemos tenido, yo aquí, desde que estamos aquí en esta ubicación abiertos, solo soy consciente de haber tenido 2 visitas. Pero puede haber más. Seguro. Es decir, con garantías ha habido más. Ahora bien, es verdad que los últimos 2 años lo deben hacer muy bien, porque es que no tengo ni sospechosos. Está bien, porque si van por sorpresa, entonces la gente lo dará todo para todo el mundo. Bueno, está muy bien. Eso por descontado, es decir, vamos a ver, eso por descontado. No vamos en un restaurante, primero que en un restaurante de este tipo, aunque uno pretenda fingir, ¿vale? Es decir, te coge y te dice, vamos a ver, ahí tienes a un inspector, tal, o va a venir, te dicen, va a venir la semana que viene Pepito. Si no lo tienes, no lo vas a tener. Sí. Olvídate. Es decir, ni en una semana, es más, ni en 1 año. A ti te cogen y te dicen, oye, que este día va a venir este inspector ya aquí. Puedes ir. No puedes cambiar las cosas. Es decir, o lo tienes o no lo tienes, es que no hay más. O tienes la inercia, o tienes todo lo que hay que tener, o no va a salir. Es decir, ya es que evidentemente ni hablemos de la logística, de los conceptos, no es una cosa del día a la mañana. Ni un día a la mañana, ni de un año para otro. Ya te lo digo, digo yo.
Esto sí. Así que, quiero decir, con todo y eso es verdad que siempre ayuda. Vamos a ver, si tú sabes, oye, que ese señor ahí, pues a lo mejor puedes fijarte, ay, mira esta motita, vamos a quitarlo. Ese tal, si piensas que puede ser un inspector, vas a darle Y siempre después, esto de la estrella Michelin se queda con el restaurante. Tú después viniste aquí a Mallorca, al Zaranda, Bueno, y tardaste para... Esto se recupera, va con el... ¿Cómo funciona? Honestamente, yo creo que es especular. A fecha de hoy es especular de qué pasa con las estrellas, si te vas o si no te vas, si te quedas, si te pones, si cambia el chef, si no cambia el chef. Es decir, son las 500 retailas que siempre hablamos y que nadie sabemos. Yo incluiría en ese nadie sabemos. Urbanos. Sí, yo creo en ese nadie sabemos, yo lo incluiría incluso a los propios inspectores de Michelin. Es decir, claro. no hay una verdad escrita. Es decir, es verdad que hay cocineros que abren un restaurante y consiguen 2 o 3 estrellas del tirón por su bagaje personal, porque han sido tal, sí. Es verdad que hay restaurantes que tienen 3 estrellas Michelin, se va el chef y viene otro chef con... Y siguen teniendo las estrellas. Y siguen teniendo las 3 estrellas Michelin. También. Los hay, o no sé si ahora en este preciso momento queda alguno, pero de luego los ha habido. Es verdad que hay chefs con 3 estrellas Michelin que cambian de sitio y pierden también las estrellas, tienen que empezar de cero. Los hay. En nuestro caso, por ejemplo, nos cambiamos, teníamos 2 estrellas cuando teníamos Zaranda en Madrid. Vinimos aquí y solo hemos conseguido hasta la fecha de hoy una. ¿Por qué o por qué no? Pues ojalá lo supiese, ojalá hubiese alguien que te diga, pues mira, no por esto o sí por esto. Yo creo que las estrellas son algo que bueno, no creo. Las estrellas son algo que pasa cada año, es decir, cada año se dan las estrellas Michelin. Es verdad que suenan las novedades. Sí, los destacados. Pero en realidad es algo que se tiene que renovar anualmente. El hecho de cambiar de local, de cambiar de cocinero, de cambiar tal, evidentemente supone un cambio, un trauma de algún tipo, con lo cual hay que renovarlo. Es posible que se pierda o inclusive a lo mejor es posible que se aumente. Mira, sin ir más lejos, ahora en Los Ángeles ha habido un restaurante que es Somni, que tenía 2 estrellas Michelin anteriormente, cerró, abrió en la nueva ubicación, al cabo de bastante tiempo está cerrado, y no solamente le han mantenido las 2, sino que le han dado otra. Ha conseguido 3 del tirón. Es decir, no hay nada escrito. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Son valoraciones, lo cual es verdad. Y además cada vez se huye más de unos patrones que anteriormente no es que se hubiesen escrito, pero sí que había una más o menos una filosofía que tú veías que estaba ahí. Es decir, un chef, veías que el restaurante estaba decadente y tal, pero el chef seguía ahí. ¿Sabes? Estamos hablando sobre todo de los grandes nombres. Vamos a poner uno muy sonado, Paul Bocuse, sin ir más lejos, ¿no? Paul Bocuse tiene que morir para que le quiten la estrella Michelin. Exactamente. Es decir, y como esto ha pasado en muchas ocasiones. Es decir, yo soy de los que piensan que a lo mejor es para el cocinero. Creo yo como debería. Bueno, evidentemente los cocineros lo recibimos como un premio a nuestra... no se le quita, creo ya, como... No, sí, evidentemente sí se le quita. Pero como la gente lo conoce, sí. Si tú tienes 2 estrellas y dejas de tenerla, por el motivo que sea, yo ahora mismo, ni siquiera a mí mismo me considero un chef 2 estrellas Michelin. He tenido 2 estrellas Michelin, es algo de lo cual estoy muy orgulloso, haber llegado a 2 estrellas Michelin. Ojalá no solamente llegue de nuevo a 2, sino que consiga 3, pero a fecha de hoy yo no me considero un chef 2 estrellas Michelin. Sí, es como una lucha y... Una estrella Michelin porque es lo que pone en la guía hoy en día. Hoy en día en la guía pone que este restaurante vale una estrella Michelin. Ahora bien, si tú me preguntas a mí si prefiero lo que hacía cuando tenía 2 estrellas Michelin o prefiero lo que estoy haciendo ahora, te digo que considero que soy, a nivel de creatividad, a nivel de madurez, a nivel de inclusive de disfrute del oficio, de casi refresco de pasión, estoy mejor, bastante mejor ahora que cuando tenías cuando 2. teníamos 2, entre otras cosas porque
¿Cómo he seguido trabajando. ¿Te relajas? No. No, bueno, no, relajar no, al revés. Es decir, he seguido trabajando, me he tenido que enfrentar a nuevos retos, y todo eso es bagaje. Claro, todo eso ¿sabes? es. Y todavía, afortunadamente, no estoy viejo del todo, con lo cual todavía me queda un poquito de por tres. Entiendo que estoy, si no en mi prime, estoy ahí, ¿sabes? Desde luego más cerca que hace 9, va a hacer, creo que, a ver, el 2015 va a hacer 10 años que nos dieron 2 estrellas este año. O sea, va a hacer 10 años este año que nos dieron la segunda estrella Michelin. Para atrás no he ido, ya te lo digo yo. Vale, Fernando, y ahora, ¿qué papel juega Mallorca para ti, en tu concepto, en el Zaranda, aquí en Mallorca? Bueno, Mallorca juega y ha jugado, sobre todo en el momento en el que nos mudamos para acá, un papel trascendental, es decir, completamente definitivo. Porque por diversos motivos. El primero porque supone digamos, un soltar lastre de lo que veníamos haciendo anteriormente y un refresco. Es decir, siempre que hay un cambio, pues implica un refresco. Es decir, Nuevos implica retos. una reflexión acerca de qué es lo que no queremos que teníamos, digamos, en el día a día y ya no lo queremos. Y qué es posibilidad de hacer cambios. Exactamente, posibilidad de hacer cambios drásticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, te digo el primer cambio drástico. En aquel momento en Madrid, cuando nos fuimos, seguíamos teniendo carta. Es decir, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con una carta y a partir de esa carta se elaboraban los menús de degustación. Es decir, era más bien la forma de trabajar a la antigua, que era de toda la vida. Como empezaron los menús de degustación, fue así. Es decir, en casi todos los restaurantes gastronómicos teníamos nuestra carta y a partir de la carta se elaboraban los menús de degustación. En el momento en que vine a Mallorca, quiero decir, la diferencia, por ejemplo, en Madrid, es que en Madrid estamos en el centro de la ciudad, dirigiéndonos a un público urbano. Casi todo el público que teníamos en aquel momento, vamos a ponerle un 65%, un 70%, eran madrileños. Eran madrileños, era gente que estaba en cenas de negocios, en cenas en un momento dado con amigos, tal cual. Es decir, teníamos que tener siempre un dinamismo a la hora de tener especiales fuera de carta, es decir, los menús de degustación eran a lo mejor, vamos a ponerle un 30% de la venta, es decir, casi todo era carta y demás. Y sin embargo, claro, porque al final era un cliente también repetitivo, era un cliente que igual teníamos gente que nos venía igual 3-4 veces al mes, ¿no? Es decir, en este tipo de restaurantes 3-4 veces al mes y algunos semanalmente, algunos inclusive más que semanalmente. Pero claro, teníamos incluso también un menú a mediodía, era otro concepto, es decir, más cubiertos en el restaurante. El restaurante éramos, el último Zaranda eran 40 y 44, creo que eran 44 cubiertos llegamos a sentar, ¿no? Inclusive hubo días de hacer 60 y pico cubiertos, porque era otro tipo de restaurante, no días, sino servicios. Cuando nos vinimos a Mallorca, ya primero, público más limitado en cuanto a volumen. Número 2, ¿estábamos aislados? No estábamos en Palma. Sí, ahora no, estamos en Palma. Estamos en las afueras. En medio de la nada. Número 3, el cliente está en modo ocio casi siempre, no está en modo trabajo. Sí, es diferente, con lo cual el enfoque es bastante diferente. Y luego, incluso más definitivo todavía, estás trabajando para un cliente mayoritariamente itinerante, es decir, que no va a ser un cliente para mí regular. Aquí es un cliente que me viene, me da un poquito de vergüenza decirlo, pero una vez al año. O sea, es un cliente regular. Evidentemente tenemos nuestro otro restaurante, Cantina Panzá, que es todo lo contrario, y un cliente regular prácticamente es de más de un día a la semana, ¿no? Sí, eso es más de tarde. Es tardeo casi. Esa es la diferencia. Entonces, esto tuvo un efecto brutal en cuanto al concepto, porque desde el tipo de vajilla, desde todo, es decir, todo empezamos a trabajar. Todo es un cambio. Todo empezamos a trabajar solamente para menús de degustación. Es decir, ya abandonamos lo que era la parte de la carta. Eso fue el primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión es que
cualquier persona con un poquito de sensibilidad que se dedique a este oficio, evidentemente lo primero que hace es dejarse llevar por la despensa local, por los ingredientes, por todo lo que tenga que ver con el mundo gastronómico, culinario del lugar, y te haces una inmersión absoluta en lo que es recetario, en lo que es mercados, en lo que es temporalidad, costumbres. Es haces un ejercicio, es un reto y un... Sí. Haces un ejercicio que no harías como local. No sé si me explico. Sí. Es decir, como local no lo haría porque lo das por hecho. Es decir, está ahí, bueno, sí, me acuerdo que... Pero cuando uno viene de fuera... Claro, te tienes que empapar de todo lo de aquí. Me compré todos los libros que había, me iba, esto Dios sabe que es verdad. Todos los libros que había de cocina, ahí los tengo, ¿no? Cocina mallorquina. Ahí tienes, todos los libros que había de cocina balear, no solo me los compré, sino que les dediqué tiempo, porque ahora... Y a conocer el producto. Veo un libro que me gusta, pum, me lo compro y lo coloco ahí en la estantería y a veces ni lo abro, o lo abre de Pascuas a Ramos. En aquel momento también, porque es verdad que el tipo... O sea, uno no tienes la fuente sin fondo que es internet ahora mismo, que sí, había, pero no al nivel de hoy, que hoy es decir, lo que quieras ahí lo tienes inmediato. Al momento, sí. No, antes, oye, todavía tenías que coger y buscarte libros y entender qué es lo que pasaba y cómo se hacía y cómo no, y era la parte también, es verdad, que lamentablemente hoy en día se ha perdido, es la inmediatez y todo esto, pues hace que este tipo de cosas se pierda. Todo el mundo sabe de todo sin saber de nada, prácticamente. Sí, exacto. Prácticamente. Todo por encima. Todo es por encima. No se profundiza en nada. Incluyen un montón de cosas, pero quiero decir, todos sabemos de todo sin saber de nada. Prácticamente te sabes recetas que ni siquiera has probado. Es decir, o sea, te las sabes y las puedes imaginar, pero no las has probado nunca. No lo sabes. Sí. Te bombardean con información por todas partes. Entonces, pero antes había que hacer un ejercicio de entender el gusto, de entender qué era la gastronomía, qué era tal. Y para mí eso fue un momento en el cual se multiplicó potencialmente mi creatividad. Es decir, me hizo salir de aquellas, no voy a decir zona de confort, porque nunca he estado en zona de confort, pero sí un poquito status quo, como quien dice, ¿sabes? Dentro es pensar un poquito dentro del cajón. Enfrentarse a algo nuevo. Y salir un poco de tal. Entonces eso fue el segundo punto de inflexión. Y luego el tercero, que para mí es casi más importante que el primero y el segundo, fue un cambio en el estilo de vida. Es decir, un cambio en mi estilo de vida personal. De forma completamente espontánea, no forzado. Aspectos de mi vida en los que yo no me veía cómodo, o sea, no me sentía cómodo, vivía para trabajar en aquel momento. En Madrid para mí era me levantaba para ir a trabajar y volvía del trabajo para acostarme. Ya está. Los días libres eran un trámite para no estar demasiado cansado cuando trabajabas, es decir, no había una... poco de... Esto es la realidad. Quiero decir, yo en mis días libres en Madrid, el aliciente que tenía era ver al Real Madrid. Si había, yo soy muy madridista y ese era mi aliciente. Si no jugaba, si el partido del Madrid había sido el sábado, ya mi domingo ya era un aburrimiento, ¿entiendes? Con lo cual pues aquí el hecho de vivir... sobre todo aquellos primeros meses que estaba aquí, que me parecía, o sea, el hecho por el que yo vengo aquí a Mallorca primero es porque adoraba esta isla. La primera vez que monté en avión fue para venir a Mallorca, es decir, tengo todo para mí en esta isla eran recuerdos fantásticos cada vez que venía de vacaciones, cada vez tal. Adoraba esta isla, entonces cuando me plantean la posibilidad de mover aquí, fue como esta es la mía. Exactamente. Y claro, y yo en aquel momento había una gran pasión que tenía que no podía hacer en Madrid, aparte del fútbol y tal, era el buceo, que lo sigo manteniendo. Madre, pero es verdad que ahora hago mucho más buceo cuando viajo. Porque cuando esté aquí. Aquí ya buceo muy poquito porque es que también tengo otros 20, con otros 20, perdón, 4 o 5 hobbies que me llevan mucho tiempo, que adoro y que son muy parte de lo que soy hoy
de lo que soy hoy en día en todos los sentidos, ¿no? Entonces, como digo, ese momento de llegar aquí a Mallorca, de disfrutar del entorno y por ende de disfrutar y de sentirme afortunado de estar donde estaba, de trabajar donde trabajaba, de tal, o sea, me generó me fue generando, porque no es un proceso de un día para otro, sino que me fue generando ¿cómo te diría? O sea, un hambre de seguir disfrutando de mi vida, de combinar digamos, la parte del trabajo con la parte la vida personal. De vida personal, de ocio saludable, ¿no? Piensa, yo llegué aquí pesando 103 kilos. 103 kilos. 103. Yo llegué aquí pesando 103 kilos de vida desordenada. Es decir, no es claro, de malos hábitos. De malos hábitos, de comer mal, no, nunca he sido tampoco un gran bebedor, pero de beber, ¿no? ¿Sabes? A mí me dabas una Coca-Cola y me la bebía, me dabas patatas fritas y me las comía, es decir, cualquier cosa que me da igual, no tenía esa conciencia de... Ni siquiera, es más, pesaba 103 kilos, pero porque me pesé cuando llegué aquí. Es que ni me pesaba. De que Mallorca es un renacimiento para Fernando. Total que sí. En aquel momento, efectivamente, fue en todos los sentidos un renacimiento. Aparte, que yo creo que quien me conoció en esa época y quien ha visto un poquito la evolución, llegamos además, yo creo, a Mallorca en un momento en el que era necesario, porque tampoco había tanto. No había, pasamos una crisis. De hecho, aquí en Palma es que prácticamente no había nada. Acababa de abrir Marc Foss aquí en Palma, sí. En aquel restaurante que se llamaba Simpli, que es lo que hoy es Marc Foss, y acababa de abrir literalmente. En Palma no había una estrella Michelin en Palma. No existía. No había ninguna. Bueno, estaba ahí bueno, en Mallorca sí, no, te hablo en Palma. Estaba ¿cómo se llama? En Son Vida. Estaba el Plat d'Or, que estaba también ya obsoleto de aquella, pero quiero decir que era en la zona de Palma no había nada. Es que Palma no tiene nada que ver hoy con lo que era hace 15 años que llegamos. Ahora ha hecho 15 años que llegamos a la isla. Esto ha cambiado, sobre todo Palma, la isla en general, pero es que Palma ha cambiado para bien una barbaridad. Y ya digo, yo creo que llegamos en un momento en el que entiendo que aportamos bastante, porque ya no solamente lo que el legado que hayamos podido ir generando junto con otros colegas, ¿no? Esto no es una cosa única, sino yo creo que realmente al final, pues esto es como un poco cuando está el Cristiano Ronaldo y Messi y el uno incentiva al otro, ¿sabes? Entonces, y sube. Aquí en Palma yo he sentido, en Mallorca, vamos, yo he sentido que ha pasado por diferentes motivos, pero ha pasado lo mismo en los últimos años. Es decir, es increíble la de restaurantes que hay ya bien reconocidos y la de restaurantes que hay por reconocer. Que quiero decir que hay unos cuantos restaurantes ahora mismo. Podría haber aquí tranquilamente 10 o 12 estrellas Michelin en Mallorca y nadie podría decir absolutamente nada, porque hay restaurantes que están inclusive sin reconocer todavía. Eso es bueno, porque te motiva a mejor. Sí, claro. Es verdad sube el nivel. Es verdad que luego pues llegan los meses donde no hay tanto y cuanto más seamos peor se pasa, pero es verdad que ha creado una oferta de una calidad muy reconocida. Ya no sé, yo ayer mismo, por ejemplo, teníamos unos clientes aquí fantásticos alemanes que llevan viniendo años y años y años a Mallorca, tienen su propia segunda vivienda aquí y llevan viniendo años a Mallorca y me transmitían exactamente lo que te estoy diciendo yo hoy. Es decir, el cambio que ha pegado esto, es decir, la cantidad de restaurantes buenos, de oferta de calidad que hay a todos los niveles, pero sobre todo también gastronómico. Eso es bueno para la isla. Es mundial y eso hace que, pues evidentemente que es una parte fundamental, porque al final si tenemos una cosa clara que vamos a hacer en nuestras vacaciones, o allá donde vayamos, es comer por lo menos 2 veces al día. Los que nos cuidamos, a lo mejor, ¿sabes? Los que no nos cuidamos, igual nos pasamos todo el día. ¿Y qué piensas del futuro de la alta cocina, la gastronomía, de los
¿Cómo sería el futuro? ¿Cómo Bueno, ves? yo creo que el futuro es casi ya el presente. Yo creo que, honestamente, el tipo de oferta que en este caso yo propongo en Zaranda y que otros colegas similar o digamos más o menos de características similares pueden proponer en sus restaurantes, yo creo que cada vez es para más minorías, ya no solamente minorías en cuanto al número de personas, sino minorías en cuanto al número de personas y el número de ocasiones que esas personas van a venir. No pueden no es la palabra. Pueden, hoy en día es mucho más pudiente que antes. ¿Okay? Para el tema de... Absolutamente, mucho más pudiente. Y plantear que los precios que practicamos unos cuantos aquí fuesen viables, pues inclusive cuando yo llegué aquí, no te digo nada, los menús a cuántos lo teníamos cuando llegué yo a Mallorca, y es verdad que ha pasado, pero estamos hablando de que hemos triplicado. Es decir, lo que es el precio del... El precio del menú. Es decir, pero no es una cuestión de precio, porque el precio yo creo que está en consonancia con la realidad del momento, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de precio, yo creo que es más bien una cuestión del tipo de oferta que la gente busca. Es decir, hoy en día, primero, yo creo que hay un lujo, lo que se considera lujo clásico, que evidentemente está en desuso y está rancio hace muchos años. Luego está el nuevo lujo, por así decirlo, de las experiencias únicas y tal, sí, y cual. Esto sí, se que es verdad que eso está a la orden del día, del cual considero que somos parte. Ofertas como la de Zaranda, pero está a la orden del día, pero a lo mejor podemos poner para parangonar o para hacer una metáfora, podemos compararlo con ir a la ópera o incluso ir al teatro. Es decir, es algo que no vas a hacer con cualquier acompañante, ¿vale? Es decir, sí, ni la ocasión. Vamos a ver, si tú sabes que te vas a juntar con 4 amigos, a ningún loco se le va a ocurrir, oye, ¿y si vamos a la ópera? No se le va a ocurrir absolutamente a nadie, ¿me explico? Es decir, más de ocasiones. ¿Me entiendes? Sin embargo, pues a lo mejor dice, oye, ¿qué te parece si vamos? Hay un concierto que toca no sé qué, tal. Oye, pues sí, mira, aprovechando. Claro, que la ocasión requiere. Pues hay una fiesta en el no sé qué, tal, que viene del DJ tal, pues ahí es donde se va, ¿no? Es decir, entonces, al final, esto lo que te lleva a pensar es, somos un tipo de restaurantes para unos momentos concretos, de unas personas concretas, ¿ok? Que va mucho más allá del hecho de me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir. Sí, es la ocasión. Quiero o no quiero, es decir, ¿es el momento o no es el momento, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, al final, siempre dentro de este abanico de cosas que te van reduciendo, te van mermando tu mercado, por así decirlo, es decir, porque es la inercia en la que nosotros nos hemos creado, es decir, nos hemos creado esta inercia nosotros mismos, los creativos, porque queremos redondear tanto la experiencia, queremos convertir el restaurante en una experiencia tan única redonda, tan única, que lo convertimos en demasiado reducido único, para un público. Exactamente, y luego está, dentro de todo eso, está el feeling o un poco el gusto personal que pueda tener cada uno para dentro de experiencias únicas. Sí. ¿Cuál te gusta, cuál no te gusta? Lo que más me gusta del concepto que has hecho, que creo que tu concepto o tus platos los has adaptado un poco al local, ¿no? Bueno, yo no diría que lo sea adaptado al local. Evidentemente todos los restaurantes del mundo tienen su historia. Eso es fácil, no, tienen su propuesta adaptada al local. Estaría bueno que en un sitio donde no tienes un horno a leña, quisiera hacer una pizzería de horno. Al final, lo que me refiero es que el adaptar al local no eso es lo que hacemos todos, adaptarnos al local. No, aquí yo creo que va más allá. Es decir, yo no me refería a esto. Yo sé por dónde vas. En nuestro caso es mucho más profunda la reflexión. Es decir, en nuestro caso la fuente de inspiración de lo que estamos haciendo, ya no solamente, porque esta es la parte más bonita y lo que más puedo decir que me llena, ya no de orgullo, sino de satisfacción en el día a día. De orgullo también, ¿por qué no? Pero sobre todo de satisfacción en el día a día, es el hecho de que el vínculo histórico que tiene este sitio en el que estamos ahora mismo sentados, ¿okay? Este área, la Calatrava de la ciudad,
y la actividad que aquí se generaba y de dónde viene esto y demás. Lo que es chulo es cómo esto ha conectado con, en este caso, con mi creatividad. Contigo. No voy aquí a hablar, digamos, despersonalizándolo, con mi creatividad y cómo la ha incentivado y de nuevo cómo la ha potenciado, ya no al cubo, como cuando vine aquí a Mallorca y todo esto del recetario y los nuevos ingredientes y demás, sino inclusive a otro nivel. Por 10, ¿no? Es decir, el nivel de creatividad, porque digamos, lo que tratamos de todavía, porque esto es un proceso que no termina, sino es un proceso que cada año vamos, de alguna forma nos va envolviendo más y nos va dando más ideas, y ya arrastro, ahora sí que, quiero decir, es verdad que yo soy de alguna forma el alma mater, pero arrastro a todo lo que tengo alrededor a pensar, a ayudarme, dando forma a esto en tan el mismo complejo, sentido. Los contagias con eso. eso. Claro, los contagios obligados, pero de alguna forma van fluyendo y, ¿sabes? Van pensando y tal, y cómo, ya digo, en este caso la tanería, que es lo que se hacía, la tanería, el curtido de cueros, que es lo que pasaba aquí bajo este suelo hace un par de siglos. Pues cómo esta actividad y cómo todo esto ha generado toda la creatividad, toda la experiencia de este restaurante, sin que por ello, gastronómicamente, sea algo afiliar o sin vínculo o sin alma o sin recorrido. Es decir, no es una creatividad forzada, sino que es como todo. O sea, yo creo que eso, afortunadamente, también, igual si esto me hubiese pillado, por eso digo que también son estas cosas de azar de la vida. Si esto me hubiese pillado en el momento en que llegué a Madrid, ¿vale? En el momento en que abrí y me encuentro con esto y voy tirando para allá, hubiese dado palos de ciego, seguramente. Sí. Y me hubiese pegado, cada cosa en su momento, un golpe importante. Es decir, yo aquí esto ya me llega pues con una madurez gastronómica importante, profesional, con un bagaje, con una prudencia en momentos dados, pero también una seguridad en otros, y cada vez pues me siento más cómodo dando forma a la propuesta que ofrecemos hoy en el restaurante. Como digo, va mucho más allá de un plato en concreto, de una... O sea, es la decoración, es los momentos, es el concepto, es todo, es tratar de hacer, global. Tratar de hacer una experiencia tal cual, 360, global, sí, única, pero a su vez, que era un poquito lo que comentábamos, siempre susceptible de gustar o no gustar, ¿eh? Porque al final asumimos riesgos. Vale, Fernando, y ahora me gustaría que para todas aquellas personas que quieren emprender, iniciar un negocio aquí en Mallorca o en cualquier otra parte, que les dieses un consejo para que les acompañe en la aventura que es, como bien sabemos. Yo creo que un solo consejo es poco. Es poco. Yo un poco puedo transmitir de alguna forma mis reflexiones, mi experiencia personal, y sobre todo me considero, bueno, soy un superviviente, pues en el sentido en el que no somos empresarios de éxito que hayamos conseguido triplicar el volumen de nuestro negocio y tal, pero bueno, podemos decir que va a ser con 20 años viviendo de la forma hostelería. No de la hostelería, porque desde la hostelería llevo 30 años viviendo, ¿no? Pero un poco desde que empezamos a emprender en sí. En diferentes formatos, pero de que soy autónomo desde hace 20 años. De alguna forma, yo las reflexiones que he hecho para mí mismo, un poco de esto, a veces pensando incluso en voz alta, pero reflexiones. Lo primero, yo veo que muchos negocios o muchos proyectos fracasan por una vida desorganizada de los propios emprendedores o propietarios. Es decir, puedes tener un negocio que más o menos podría sobrevivir
y luego pues ir mejorando en el tiempo, pero por un exceso de gasto personal, es decir, te compras un coche más grande que el que te puedes permitir, te compras una de Netflix, el gimnasio, tal, no sé qué, la hipoteca de tal, y lo que está ahogando el negocio realmente es tu ritmo de vida personal desmedido. Es decir, esto yo me he dado cuenta de muchísimos negocios que yo en mi caso soy bastante, puedo decir, comedido y bastante... me regulo bastante lo que es mi gasto personal, y entonces me ha permitido hacerme pequeño en momentos en los que realmente, pues a lo mejor, si no hubiese sido por eso, no podría haber aguantado. No podría haber aguantado porque no podía con mis propias finanzas. Esto hay problemas que no calculan el cash flow de una empresa. Muchos les pasa. Es que ya yo no estoy hablando ni siquiera del cash flow de la empresa. Yo para mí hay que tener una estructura muy clara. Uno, cuando emprende, sobre todo cuando inicias un negocio, lo primero que hay que tener claro es que hay que, lo que se dice en inglés, worst case scenario. Es decir, tienes que tener claro un escenario donde las cosas puedan ir mal, ¿ok? Entonces, en ese hipotético escenario de que las cosas puedan ir mal, ¿qué capacidad de supervivencia tenemos? Es decir, hay mucha gente que monta un negocio, ¿sabes? Pues como aquellas bromas que se hacen y dicen, ostras, nosotros somos gastosos, pero también creyentes, Dios proveerá. ¿Sabes lo que digo? No, gastosos pero creyentes. Uno cuando monta un negocio, yo creo que tiene que ponerse en un hipotético modo de buen funcionamiento, en un hipotético modo de excelente funcionamiento y en un hipotético modo de un funcionamiento muy lento, muy complicado y, digámoslo así, donde tenemos que ser capaces de pasar el chaparrón. Eso empieza para mí, sobre todo en el negocio de la hostelería, lo conocemos muy bien. Es decir, tú te puedes, yo me puedo ir yo qué sé, Charvet y comprarme una cocina que me cuesta como mi apartamento, ¿vale? Sí. O me puedo ir a cine comprar y decir, por emoción. Escúchame, necesito comprarme una plancha y tú me vas a intentar vender la mejor plancha que tenga. Yo te digo, oye, hay algo más. Sí, claro. Ya veremos luego después si podemos, si no podemos. Es verdad que también, bueno, pues hay que montar las cosas un poquito para pensar. Yo, mira, eso que acaba de decir, yo personalmente me viene, a veces son los propietarios con el cocinero, que los cocineros cuando no lo pagan, ellos quieren lo mejor, quiero esto. Yo le digo, oye, para lo que vas a hacer, para lo que vas a cocinar, con esto te basta. Es decir, siempre le he aconsejado, aunque en mi contra. Esto es fundamental, porque al final todo lo que pongamos tiene que salir del negocio. O sea, yo veo las inversiones que se hacen hoy, ojo, y nos hemos equivocado, y dices, ¿de dónde sale esto? O sea, tú montas un restaurante donde el cubierto medio va a ser 60, 70 euros, no te puedes permitir una silla de 400 euros, ¿vale? Es decir, no te lo puedes permitir, no te puedes permitir según qué cubierto, no te puedes meter según qué vajilla. Es decir, son cosas que parecen lógicas, pero que realmente la gente se ahoga por sí, esto. No, hay gente que empieza con una inversión más grande de lo que va a generar. Y sobre todo hoy en día, además, que tenemos una capacidad hay un montón de posibilidades. Sí. Es decir, tú sabes perfectamente, yo voy aquí y te digo, oye, tengo que comprarme una silla. Tú seguramente vas a ofrecer sillas desde 80 euros hasta 1.000 o hasta 1.500 hasta 5.000. Claro, por eso te digo. Sí, es de diseño. Y no solamente eso, es decir, que uno en su casa, si tienes ahorros en tu casa y tal, y dices, oye, me quiero poner una televisión de 3 metros por 2, te lo puedes permitir, adelante, tío. Tu coche, te quieres comprar un cochazo porque tú lo vales y ya te lo has ganado, sin hipotecarte, adelante. Pero un negocio tiene que salir del negocio. Entonces yo creo que ese primer momento sobre todo cuando es el primer negocio, ese primer momento de decir, oye, ¿en qué me meto? ¿Hasta dónde? ¿Qué pasa si esto sale mal? Porque hay que barajar todas las posibilidades. Exactamente, o sea, vámonos, pues, bueno, tú me has conocido a mí, por ejemplo, cuando hemos montado Cantina Panzá. Tú sabes, hoy en día
Cantina Panzá es un restaurante, un bar de tapas fantástico, muy bien ambientado. Pues bueno, yo ahí me he ido con mis socios y nos hemos buscado persianas que hemos pintado, hemos reciclado sillas, hemos dado un carisma al sitio. De hecho, sí, la maquinaria, tú venías ya de otro sitio con un presupuesto para comprarlo todo nuevo. Te he dicho, para, que esto... Efectivamente, ahí, en ese sentido, hicimos aquel digamos, arreglo entre cosas que podíamos reciclar, entre cosas que... Esto es economía circular, como se le llama. Exactamente, cosas que me preparaste ahí perfectas para poder poner en tal, ciertas cosas nuevas, porque valía la pena comprar lo que nuevas. No se puede. Es decir, hacer una inversión sensata, si quieres que funcione, y sobre todo ser consciente que dice, oye, al final yo creo que hay que tener muy claro, o sea, nosotros lo que hemos aprendido, y Chiar eso lo hace fantásticamente bien, que es mi socia, es tenemos un proyecto, vamos a ponerlo en budget. Por supuesto. Hacemos un budget, o sea, un presupuesto, hacemos una estimación, cuánto se puede facturar, tanto se puede gastar. Estimación de la inversión. Cuadra, cae, se puede. Vamos a estar padeciendo, vamos a estar así con el gancho directamente, o no lo hacemos, o vamos a ver si hay posibilidad de barajar todas las posibilidades. De abaratarlo, porque si no, es decir, empezar algo, no, pues yo creo, funcionará, tal. Bueno, ya empezamos, si tienes que creer y tal, los creyentes que vayan a rezar y tal, pero un negocio hay que tener más o menos. Creo que es un consejo bastante. Yo creo que esas son las dos, sobre todo empezando. Es decir, es verdad que tal vez, pues, si hablas con alguien que ha emprendido y ha tocado el éxito enseguida, pues a lo mejor tiene otro tipo de visión del negocio. Yo no creo que yo sea erudito de nada, pero desde mi experiencia personal, yo siempre barajo la posibilidad de que las cosas puedan no salir bien. Yo esto siempre la verdad que me lo he aplicado. Un día de estos habrá un podcast que solo hablará de cómo ha ido haciéndome con las cosas y de qué modo. Y más tú empezaste de reparador por ahí haciendo tal y tienes un imperio montado, como quien dice. Si el dinero te sobra, lo tienes en el bolsillo, es lo mejor que puedes hacer. Bueno. Gastar es muy fácil. Sí. Bueno, para finalizar este podcast, te doy las gracias, Fernando, por tu tiempo que ha pasado volando y vos espero en el siguiente podcast de Cine Podcast. Gracias.